Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 2 de agosto del 2022. En la misa leemos el Evangelio de San Mateo capítulo 14, versos del 22 al 36, que dice así. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos y la costa y las olas lo sacudían, porque el viento les era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense, no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaban curados. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, estamos ante un género literario narrativo. Estamos ante un tema. El tema es Jesús caminando sobre el agua. Aquí hay varias escenas. Jesús que está a solas, primero despidiendo a la gente, los discípulos se van y Jesús a solas en el monte orando. Después baja a la cámara y va a ver a los apóstoles que están luchando contra el viento, que era contrario y no podían avanzar. Jesús deja el monte, viene hacia ellos, pero caminando sobre el agua. Ahora está la escena, como la película, que está enfocando a Pedro y a Jesús. Hay un diálogo. Le pide a Pedro que lo llame. Jesús lo llama, empieza a caminar Pedro sobre el agua, pero pues se hunde por el miedo al viento. Y Jesús le llama así, hombre de poca fe. Se me pasó a decir una cosa muy importante. Cuando Jesús llega y creen que es un fantasma, Jesús tiene una frase muy importante. Tranquilícense y no teman, soy yo. A veces puede ser que haya malas noticias, que haya cosas negativas en la familia, pero allí está también la mano de Dios. Allí está Dios. Así como se espantaron aquellos y tuvo que decirles Jesús, tranquilícense, soy yo, aquí estoy yo. A veces pasa que no vemos a Jesús porque no nos deja ver la preocupación o la pena, el espanto, qué sé yo. Pero allí está Jesús. Jesús está a tu lado. Y bien, entonces llega pues la escena de Pedro caminando, pero se hunde por miedo, Jesús lo levanta. Y ese grito de sálvame, Señor, no es de un pescador, no es de un hombre que se forjó en el sol del mar a 40 grados. Me ha tocado estar en el mar de Galilea a 40 grados de temperatura y bajo sombrita, ¿verdad? Las naves, los barquitos turísticos, pues tienen su sombrita. Pues Pedro, no creo que la barca de Pedro tendría sombrita. Y además tenía que estar lanzando la red o estar buscando de alguna manera, trabajando. Pues yo estaba nada más sentado, abanicándome, sufriendo el calor. Pero aquel hombre forjado por el sol,
con aquel grito, sálvame Señor, no es de ese pescador, es una oración nuestra de cuando, aunque sabemos que está Jesús, la pena nos llena, nos embarga, nos satura y gritamos, sálvame Señor. Entonces aparece la mano de Jesús que levanta a Pedro. Sintamos también en esos momentos la mano de Jesús que nos levanta. Descubramos entonces en las penas, en las dificultades, que allí está Dios y que nos toma de la mano y nos saca adelante y nos levanta. ¿Y quién es Jesús? Jesús es ese que puede caminar sobre el agua. Jesús es ese que puede dominar el viento. Cuando Jesús calma el viento, se postran ante Él y le dicen verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios, eres el Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, que también nosotros reconozcamos que en medio de las penas, de las tristezas, de las angustias, ahí está Dios. Ahí está Jesús, que es Dios. Y es el poder de Dios. Es todo un Dios que nos ama, que nos conoce. A veces, pues queremos que nos conozca el presidente de la República, el gobernador del estado, o el artista fulano, el artista perengana, ¿verdad? Que nos reconozca, que nos llame por nuestro nombre y nos orgullece y nos tomamos una foto con él, ¿verdad? Con el personaje más importante. ¿Sabes qué? Dios te conoce y te ama. Y no necesitas tomarte una selfie con Él. Él está en tu corazón. Él te ama. Bendiciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.